se basa en la composición de las diferencias entre los manuscritos y su significado teológico. Crítica canónica, asociado particularmente con el nombre de Brevard Childs, quien ha escrito prolíficamente sobre el tema. La crítica canónica es un examen de la forma final del texto como totalidad, así como del proceso que conduce a ella. Cuando la crítica anterior formuló preguntas sobre los orígenes, la estructura y la historia del texto, la crítica canónica aborda cuestiones de significado, tanto para la comunidad y las comunidades. Las comunidades posteriores se consideran tan importantes como la comunidad original para la que fue producido, que lo utilizó y en el contexto del canon más amplio del cual forma parte. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta parte sobre el tipo de críticas. Si ustedes deciden continuar investigando un poco más, le pueden pausar a esta diapositiva y continuar leyendo un poco más o buscarlo en la Wikipedia, que realmente ahí se muestra más a detalle el análisis sobre este señor y sobre todo los análisis que hacía para la forma de detectar sobre todo lo general de la Biblia y sobre todo las críticas en general que se hacían, que él hizo para poder buscar la veracidad de los textos bíblicos. Y después de todo esto, aquí vemos un libro que él mismo escribió, que es la Introducción al Antiguo Testamento 1, Otto Eisfeld, como he mencionado. Otto Eisfeld, teólogo protestante alemán, que escribió este libro acerca del Antiguo Testamento y sobre todo colocó ciertos periodos, años que están marcados aquí. Esta es una extracción de esa página de donde se ve el reinado de Sennacherib. Aquí he resaltado en rojo Sennacherib. Él toma como referencia este periodo de 705 a 681, que tuvo como consecuencia la trágica situación de Judá y el asedio de Jerusalén el 701. Y si me regreso o retrocedo un poquito más hacia las diapositivas anteriores sobre mi anterior video, aquí mencioné que en 2 de Reyes 18 versículo 13, que a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, que llegamos al año 713 antes de la era cristiana, lo cual pues no cuadra con lo que aparece en las fuentes históricas, porque aquí está marcando un periodo de 705 a 681 antes de la era cristiana, y el año al que yo he llegado es al año 713 antes de la era cristiana, año al que yo he llegado usando diversos medios para poder encontrar ese año. Bueno, pues vamos a seguir continuando. Y aquí vemos que menciona él que el asedio de Jerusalén fue en el 701. Ahora, una vez revisando las fuentes históricas, nos damos cuenta que los periodos mencionados en estas fuentes no conectan con el periodo que Sennacherib reinó, pues partiendo del año en que comenzó a reinar Ezequías y sumando los 14 años para llegar al año 713 antes de la era cristiana, en este año nos encontramos en el reinado de Sargón, que es el del 722 al 705 antes de la era cristiana. Por tanto, no corresponde con el reinado de Sennacherib, ya que el reinado de Sennacherib es del 705 al 681 antes de la era cristiana. Incluso en 2 de Reyes 18 de la Biblia no se habla de Sargón II, pues se salta de Salmanasar V a Sennacherib. Por lo tanto, Sennacherib tendría que haber tomado las ciudades de Judá en el reinado de Sargón II. Lo más probable es que no fue
rey aún, sino que tenía otro cargo que desempeñaba al lado de su padre Sargón II, así como Sargón II fue comandante de su hermano Salmanasar V antes de su reinado. Esta parte en negritas fue algo que yo remarqué personalmente, y una de las deducciones a las que yo he llegado sobre toda esta cronología, cuando ya comencé a analizar las fuentes históricas sobre todos estos reyes. Ahora, revisando más datos históricos, en idioma siríaco, su nombre era Sargón II, que reinó entre el 722 y el 705 antes de la era cristiana. Fue un rey de Asiria. Recibió el trono de Salmanasar V en el 722 antes de la era cristiana. No está claro si fue hijo de Tiglat-Pileser III o un usurpador del trono ajeno a la familia real. Sargón II fue rey de Asiria durante el Imperio Nuevo. Ascendió al trono después de la muerte de Salmanasar V. En cualquier caso, se apoderó del trono por la violencia, y su advenimiento probablemente era un usurpador, aunque de acuerdo con un texto que se ha preservado, pretendía ser hijo de Tiglat-Pileser III. Puso una ruptura con el pasado, pues en ninguna de sus inscripciones se hace mención de sus predecesores. Dato curioso, pues en ninguna de sus inscripciones se hace mención de sus predecesores. Puso una ruptura con el pasado, pues en ninguna de sus inscripciones se hace mención de sus predecesores. Recordemos esa parte. Fue un rey poderoso, un gran conquistador y el fundador de la más importante dinastía de gobernantes asirios, bajo los cuales el imperio alcanzó sus más grandes triunfos. Conocido por su mención en el libro de Isaías 20:1, fue el primer rey asirio cuyo nombre se logró descifrar a mediados del siglo XIX, cuando la asiriología estaba aún en pañales, lo que constituyó un éxito para la arqueología bíblica. Su primera campaña en el 722 antes de la era cristiana supuso la conquista de Samaria, aunque quizá cayó con anterioridad, cuando solo era comandante del ejército de Salmanasar V. En el 720 antes de la era cristiana, intervino en dos frentes a la vez en Babilonia para cortar la ayuda que Merodach Baladán estaba recibiendo del elamita Humanigash, y contra una coalición sirio-egipcia, reconquistando las provincias rebeldes de Arpad, Simirra y Damasco. Una vez restablecida la situación en el interior y en los confines del imperio, pasó a ocuparse de la cuestión que planteaba Urartu, que aunque castigado por Tiglat-Pileser III, volvía a representar una amenaza con su nuevo rey Rusa I. En el 717 antes de la era cristiana anexiona Carquemish, posición estratégica sobre el Éufrates, con el pretexto de una supuesta conspiración de sus dirigentes con el rey Midas de Frigia II. Al año siguiente organiza un sistema defensivo en el este, en Persuash, para frenar la penetración de las tribus medas, todavía no bien cohesionadas. En el 715 a.C. repobló Samaria con deportados árabes para contrarrestar la influencia de Egipto. En el 714 a.C. lanzó un violento ataque contra Urartu, quizá aprovechando la amenaza que este estado estaba sufriendo a cargo de los cimerios, lo que le permitió desequilibrar a su favor la pugna que mantenía con su vecino del norte del norte de Dazuaí número 3. En el 713 antes de la era cristiana intervino en el oeste, convirtiendo a Tabal y Cilicia en provincias asirias. En el 711 antes de la era cristiana aplastó una coalición filistea formada por Asdod, Judá, Edom, Moab y Egipto. Este es el hecho mencionado en el libro de Isaías, advirtiendo a los judíos contra el peligro de la sublevación. En el 710 antes de la era cristiana, una vez aseguradas las fronteras, consideró el momento de ajustar viejas cuentas con Merodach Baladán y de vengarse de Elam, emprendiendo una campaña con dos ejércitos. Mientras uno neutralizaba a las tropas elamitas, el otro derrotaba a